Ahora mismo quedan 2 días para que termine el periodo del Commander Swap y como ya os comenté iba a actualizar la tier list que actualicé la última vez en diciembre de 2024, pues para que tengáis toda la información completa de qué comandantes pues merece más la pena swapear o no en este periodo. Los últimos comandantes que tenemos en el juego son Arthur Pendragon, Stephen III y Jon Unyadi, que más o menos los he podido probar todos, pero luego también tenemos a Felipe III, que en este caso pues no lo he podido probar, perdón, Felipe II. Y bueno, pues como no lo he podido probar, he estado mirando pues KBKs, por ejemplo el de 60GT, el canal de CWill, que tiene bastante contenido al respecto, y también un poco qué opinan la mayoría de gente que lo ha estado testeando. También comentar que bueno, se ha filtrado ya, o bueno, han anunciado mejor dicho, la información sobre Subutai. Y no lo voy a meter en la tier list porque no me termina de convencerlo de meter comandantes que aún no han salido ni siquiera in-game, pero sí que yo anticipo que seguramente sea un comandante más o menos sobre C o D en campo abierto. La mayoría de habilidades no se activan, así que no creo que sea un buen comandante. Básicamente tienes un comandante que solamente tendría un factor de daño 3000 con algún extra de 700, pero que no tiene nada más, no aplica ni estadísticas, ni aplica bonuses, ni aplica nada porque solo se activan cuando, como digo, está en un rally. Entonces sí que seguramente esté muy tocho para rally junto con Attila, como nuevo rally anti-swarm de caballería, pero tengo mis grandes dudas de que esto funcione para campo abierto. Así que bueno, empecemos lo primero de todo con caballería. El último que ha salido es Arthur Pendragon y en este caso sí que tengo bastante claro que sería la categoría más alta que hay ahora mismo en el juego. Ha venido con un poco de power creep, yo creo, porque tenemos por primera vez el factor de 2800 en área en campo abierto, que creo que es bastante OP, también tiene 50% de estadística, y además viene con una mecánica que a futuro podría tener bastante sentido, que es el combo. A día de hoy creo que no tiene ninguna pareja especial que le haga brillar en combo, así que lo vamos a tomar en cuenta con un comandante de skill damage. Pero como digo, en el caso de skill damage, para mí sinceramente está en la cima de la pirámide. Y de hecho no voy a meter a nadie más en su categoría, o sea, ese plus para mí es una categoría que ahora mismo está Arthur totalmente solo y que creo que la 10ª generación que entra ahora en 2025 pues llevará comandantes de los otros tipos, de arquería, infantería o incluso liderazgo en un futuro, que pertenezcan a este mismo tier. Luego para mí el siguiente comandante que más está mereciendo la pena últimamente sería Huokubin. En este caso además es la pareja ideal de Arthur, y si queréis saber más información sobre parejas de Arthur, echaros un vistazo al vídeo que subí ayer, que es un análisis de Arthur y de Stephen. Y pues qué voy a decir de Huokubin, cicla muy rápido, tiene un factor de daño brutal y pues merece un montón la pena. Luego le sigue Neski, que aunque mete también single damage como Hugo, creo que ambos están en la categoría de S, siendo los dos muy buenos para hacer un daño brutal en campo abierto. Luego Juana, aquí, bueno, creo que la voy a meter también en S por el tema de la doble activa y que mete en área. Tiene normalmente un poquito menos de daño que Huokubin y que Neski, pero va muy bien detrás de ellos. Y al final, pues sí, Huokubin Arthur es la mejor marcha de caballería, Neski Juana sería la segunda. Luego creo que los siguientes comandantes más rentables son Belly Prime y Williams. Y aquí el orden, como siempre digo, da un poco igual porque ambos tienen su ventaja. En el caso de Belly Prime, la ventaja que tiene es que sube mucho el daño que recibe el target si tienes pues 5, 6 o 7 marchas, porque es a partir de 5 que tiene el daño máximo. Luego además drena furia del enemigo, por lo cual si hay muchos Belly Primes en el campo, pues suele ser bastante rentable. Y luego William pues tiene la otra ventaja de que da furia al resto de tus marchas. Sinceramente, como digo, ambos me parece que son de la categoría de A, por debajo de los 3 que hemos mencionado antes, pero el orden de quién va delante de quién da un poco igual. Actualmente 60GT creo que está recomendando Belly Prime por encima de Williams por el tema de intentar quitarle furia al enemigo, entonces voy a respetar un poco eso y poner el Belly Prime por delante, aparte que yo también pienso que si tienes 5 o 6 marchas también priorizaría Belly Prime antes que Williams, pero si quieres hacerlo al revés también es muy válido, sobre todo si tienes ya a Williams maxeado o triple 5-1 y a Belly Prime no lo tienes ni siquiera subido. Entonces, obviamente, a nivel de inversión, que sepáis que la diferencia es mínima. Luego yo creo que tendríamos a Justiniano en C, que pues la verdad que simplemente tiene un poquito de factor de daño y stats, pero no tiene nada especial. Qianyu, que creo que hasta lo pondría, bueno, un poquito por delante de Justiniano, pero también muy malo. Y luego Attila Takeda, que los pondría en D, porque son comandantes que para campo abiertos tampoco hacen la gran cosa. Obviamente para rally, sobre todo a ciudades, van muy bien, pero esto es una guía o una tier list de campo abierto, que sería pues lo que es luchar con todas tus marchas contra otros jugadores en campo, intentando pues limpiarlo lo antes posible. Luego vamos a pasar a la infantería, y aprovecho también para recordar que en las tier list no solo se ordena de arriba a abajo, siendo arriba el mejor de todos, sino que en la izquierda es también el orden que pienso que es mejor a peor, ¿vale? Huokubin mejor, Juana peor, en la misma categoría, ¿no? En el caso de la infantería, el último comandante que ha salido es Ragnar Prime, y en este caso
yo creo que no está al nivel de Arthur, estaría en la categoría S, y no tengo muy claro dónde lo pondría con respecto a la caballería, porque pensad también que, bueno, es complicado, quizás lo pondría aquí, por detrás de Jugubin, por detrás de Neski y por delante de Juana, pero bueno, al final pensad que el orden en este caso da un poco igual, porque son un tipo de tropas diferentes, está bastante alto en lo que es la cima, sobre todo dentro de infantería, y bueno, al final también es un comandante que en el KVK de Gran Bretaña se puede utilizar como liderazgo, como comodín detrás de cualquier tipo de tropa, entonces lo podrías usar con los caballos perfectamente. Sí que pude yo probarlo en una de las cuentas que juego, que sería Jukubin Ragnar, una de las cosas que probé. Bueno, de hecho probé a Ragnar detrás de cada tipo de tropa y suele tradear bastante bien, pero en mi caso tampoco me hizo unos trades espectaculares, estaba muy cerca del nivel de un Neski Juana, por lo cual creo que aquí en medio encaja bien. Luego en el caso de Liu Che, que también fue de los últimos que ha salido, aunque me he saltado a Wallace, lo voy a meter, como siempre, detrás de Jukubin, delante de Neski. Y esto, cuidado, porque aquí mucha gente me va a discutir que por qué Jukubin con single damage a mí me gusta más que Liu Che. Y es porque pienso que es un poco catalizador de lo que pongas detrás. Es decir, Jukubin tiene un requisito de furia muy bajo, que al final hace que tire la activa un segundo o dos antes que el resto de comandantes de campo abierto. Entonces ahora, por ejemplo, que está Arthur, que tiene lo que le faltaba a la caballería, que es un daño grande en área, pues Jukubin Arthur hace que la dupla sea muy buena en comparación a un Liu Che con lo que sea. Al final, esto, bueno, cada uno hace la tier list como quiera, algunos dirán, no, pero tienes que intentar ver los comandantes individualmente, y sí, los estoy intentando ver individualmente, pero es que al final, ya digo, Jukubin tiene esa ventaja de tener menos requisitos de furia, que no solo le afecta a él, también le afecta al secundario, porque cuanto antes tire él la activa, antes la tira también el secundario. Así que Liu Che obviamente me parece muy bueno, por encima de la mayoría de comandantes, pero no me termina de convencer como para ponerlo aquí, pero si alguno quiere hacerlo, pues que se haga su propia tier list. Luego, en el caso de William Wallace, que salió antes que Liu Che, la verdad que me he terminado llevando un pelín de decepción con él. Creo que lo pongo por delante de Belly Prime y de Williams, obviamente, y la pareja ideal es Liu Che, porque al final ambos pues funcionan con Smite Damage, pero no sé, se me queda corto. Siento que le falta algo a Wallace como para hacerlo OP, quizás lo tenemos en un futuro, pero de momento creo que no lo puedo poner más alto que A. De hecho, Alex creo que lo pondría aquí, justo detrás de William Wallace, siendo un pelín peor, pero es que incluso a veces en ciertos casos Alex he llegado a ver que da más kills que William Wallace. Wallace al final lo bueno que tiene por delante de Alex es la rama de talentos de Smite, que además tiene un talento que quita furia a los enemigos y por eso lo pongo por delante. Pero ya digo, a nivel de kills, muchas veces incluso Liu Che Alex hace más kills que Wallace Liu Che. Luego en el caso de Guan Yu, que sería un poco el que fue sustituido por Ragnar, creo que lo pondría en tier A. Yo diría casi que por delante de Belly Prime y Williams, no a nivel de daño, no a nivel de kills, pero el silencio que tiene molesta bastante. De hecho, no sé si incluso lo pondría por delante de Alex y de William Wallace, a nivel de infantería. Es que no sé. Aquí, ya digo, yo soy muy fan de Guan Yu, mucha gente puede que no lo sea, lo voy a poner un por detrás por si acaso. Bueno, a nivel de kill es verdad y es muy de papel, se queda por detrás en estadísticas y todo, pero es que es el único comandante que tiene un silencio verdaderamente molesto y que se nota que hace que la mayoría de skills pues ciclen más lento del enemigo, ¿no? Te hace estar un par de segundos sin poder tirar la activa. Y siempre se lo está usando con Escipio, que yo creo que estaría pues por aquí, al lado de Liu Che justamente. Lo voy a poner por delante de Neski, porque al final tiene un buen debuff de quitar salud a los enemigos, igual que Neski lo tiene de la defensa, pero este pega en área. Es además bastante rápido, por lo cual yo creo que así está bien ordenado. Y ya digo, tengo mis dudas con Guan Yu, pero desde luego es un comandante que a día de hoy se puede seguir usando y que para mí, Ragnar, aunque tradea un poco mejor, no sé, ahora con el swap puede que sí que merezca la pena porque os sale gratis prácticamente, pero con cabezas doradas yo tenía grandes dudas de si merecía la pena subir a Ragnar con respecto a Guan Yu, ¿no? Como reemplazo. Luego creo que Gorgo quedaría en C, por cierto se me está quedando vacía la categoría de B. Quizás aquí voy a meter a Sargon, que no está tampoco mal, es lo siguiente que podrías subirte, pero tampoco es la gran cosa. Y por último voy a meter a Martel en D, porque pues es el mismo concepto de Attila Takeda, a no ser que te peguen, no haces apenas daño. Luego pasamos a la arquería, en este caso Sayar es la última que salió en arquería. A mí no me termina de convencer mucho con el meta de ahora de skill damage, entonces la pondría en tier A, quizás por detrás de todos estos comandantes. He visto que cierta gente la pone por delante, incluso puede que algún jugador decida ponerla en categoría S. Para mí simplemente es una boudica mejorada, pero no sé, siento que le falta algo. Quizás a futuro, con el tema de que tiene doble utilidad de skill damage y de círculo, cuando salga una pareja buena de campo abierto con círculo que haga sinergia con ella, posiblemente se le pueda poner más alto en la tier list. Pero como ahora mismo yo no sé el futuro y no sé si vaya a salir un comandante así,
con skill damage, que es como se usa, no la termino de ver por encima de todos estos comandantes. El que sí que está muy por delante, obviamente, es Zugelian, que para mí es pues el mejor de tier S. De hecho, sin contar la 10ª generación, que sería Arthur, yo creo que Zugelian para mí es el mejor comandante del juego. Y le sigue pues Germán, que Germán en cuanto a arquería, pues obviamente es el segundo mejor. Donde en cuanto a ponerlo, quizás lo voy a poner en categoría S también. Creo que está al nivel de Neski, Ragnar Prime y demás. De hecho, lo voy a poner por detrás de Neski justamente y por delante de Ragnar Prime y de Juana. Luego creo que Boudica sería la mejor de tier B ahora mismo. Justo detrás quizás Jison G, que es bastante usable. Tenemos a Shurbanipal, que yo creo que sería categoría A. Y anda muy cerca de Shayar, la verdad. Aquí tengo mis dudas también. Yo ahora mismo creo que diría que Ashurbanipal está mejor que Shayar. Shayar, si te la subes, creo que está mejor a futuro, suponiendo que Lilith, como digo, quiera invertir en la formación de círculo y en la curación. Pero bueno, que estos dos, no sé, como que estoy muy en duda de quién debería de ir por delante. Actualmente también, por ejemplo, guías de 60 GT de campo abierto creo que están recomendando a Shurbanipal por el tema del área, porque Shayar al fin y al cabo pega single y sobre todo en peleas masivas de Imperium se suele querer mucho el AOE, entonces suelen pedirte, digamos, un Ashurbanipal Jison G antes que una Shayar Jison G. Artemisia quizá también la podríamos incluir como tier C, yo diría que por delante de Gorgo, pero bueno, no se usa prácticamente nada y creo que poco más. Hay comandantes que, a ver, no los voy a poner porque son muy malos y para no llenar la lista de comandantes, ¿no? Ahora vamos a pasar a la siguiente categoría, que sería asedio. En este caso los últimos que han salido son Stephen, el cual me ha terminado decepcionando un poquito por desgracia y lo voy a poner creo que en tier A. Creo que lo voy a poner el primero de tierra. Y luego quizás el que es peor aún sería Jon. Que yo pensé al principio que Jon iba a estar por delante de Stephen, pero no es así. Stephen, digamos, es mejor que Jon. O al menos yo lo veo de esa manera. Los voy a poner juntitos porque al final los bigotudos van juntos. No quiero mezclar con el resto de cosas, así que los voy a poner por delante de la categoría A. El que sí que voy a poner en la categoría de S, obviamente, es Gonzalo. Y no sabría deciros si hasta ponerlo por delante de Zugelian, ¿eh? El tema es el siguiente, ¿vale? De hecho lo voy a poner en categoría S detrás de Zugelian. El tema es el siguiente. Gonzalo cuando consigue pegar, pega muchísimo. Hasta el punto que te hace más kills que Zugelian, que Jukubin y que todos. ¿Cuál es el problema de Gonzalo y de las torretas en general? Pues que no en todas las situaciones se pueden utilizar. Por ejemplo, si la bola se mueve mucho, te limpian muy rápido. O sea, seas tú al enemigo o el enemigo a ti, es muy difícil colocar una torreta en buena posición. Eso sí, si consigues colocar la torreta en buena posición y la bola aguanta, es que una torreta es casi que obligatorio porque te hace no solo muchas kills, sino que mete mucha presión al enemigo de que si no te pusheas rápido no para de comerse las habilidades. Y como pareja de Gonzalo ya sabéis que lo ideal es Gahamada. Lo voy a poner también aquí juntito, Gonzalo Gahamada, porque van como que en pareja, ¿no? Uno sin el otro no tiene mucho sentido. Y luego quedaría la tercera mejor torreta del juego, que sería Margarita con Babur. Que en este caso, pues no sé dónde los metería. Creo que Babur es sobre todo el que brilla y para mí está muy por más o menos del mismo nivel. De hecho es que yo diría que Babur está por delante de Jon y detrás de Stephen exactamente. Y luego Margarita sí que creo que es la peor de todas las torretas, pero como digo, sería Gonzalo Gaja primera torreta, Stephen Jon segunda torreta, Margarita Babur tercera torreta en orden de 3 duplas que te quieras hacer. Y pongo las torretas secundarias y terciarias en tier A porque a nivel de kills creo que seguro te hacen más kill que todo lo que hay aquí en Tierra, y a nivel de utilidad de campo de batalla también los veo útiles porque tienen incluso algunos efectos negativos que os pueden ayudar. Luego pasamos al liderazgo, que sería ya el último tipo de tropa, y en este caso tendríamos a Philip como la última adición al juego. No lo metería en Tier S+, pero sí que lo veo bastante bueno. Para mí Philip, sinceramente, creo que está en Tier S, tampoco en lo mejor del todo. Para mí yo creo que está quizás aquí, detrás de Germán Prime y por delante de Ragnar Prime y de Juana Prime. Al final esto también os digo, el orden es muy relativo. Yo, claves que os digo con Philip de lo que he podido ver. Saca muy buenos reportes y es comodín, es un comandante genérico. Lo podéis poner en cualquier sitio que va bien. La gente dice que saca muy buenos reportes con Liu Che y es cierto, pero claro, es que casi que pensad que cualquier cosa decente saca muy buenos reportes con Liu Che. O sea, al final Liu Che Alex es de las marchas que más kill te hacen. O sea, es normal pensar que Liu Che Philip, pues obviamente te sacan muchas kills. Lo que sí que no sirve Philip es para compañero de torretas. Eso sí que no funciona. Pero al final, a nada que pongas a Philip con un comandante que haga mucho daño de activa, pues como repite la activa con su pericia, pues es bastante útil. ¿Cuál es el problema que yo le puedo ver a Philip y por qué he decidido no subírmelo?
Yo al final el problema que le veo es que a partir de ahora seguramente vayamos a tener releases de comandantes en la categoría S+. Arthur ha sido el primero y seguramente pensad que dices tú ahora, bueno, Liu Che Philip va muy bien, pero ¿qué creéis que va a pasar cuando salga el siguiente comandante de Inf? Pues que Philip cae de categoría posiblemente. ¿O qué es lo que va a pasar cuando salga el siguiente de arquero? Pues seguramente no caerá ni Zugelian ni Germán, que son muy específicos de arquería. Yo creo que caerá Philip. Porque como digo, yo creo que Germán, Prime, Zugelian están por delante de Philip. Liu Che, Cipio están por encima de Philip. Es verdad que Wallace quizás no merece la pena por encima de Philip, pero es que van a seguir saliendo comandantes ahora en breve de infantería y de arquería que lo sustituirán. Entonces, para mí el peligro está un poco en que sea como Honda, ¿no? Que al principio molaba bastante. Honda, también te digo, vino menos fuerte que estos. De hecho, Honda aprovecho para ir metiendo lo que seguramente sea en categoría B por aquí, por delante de Sargon y detrás de G. El tema de Honda es que también salió del meta rapidísimo. Quizás Philip tarda un poco más en salir, pero pienso como que no sé, no me termina de ser un comandante que vaya a sobrevivir. Y luego además aprovecho para comentaros que creo que es un comandante que para que le podáis sacar el provecho al 100%, lo ideal es que tengáis un equipamiento de liderazgo con talento de liderazgo, porque la mayoría de veces lo vais a tener que utilizar de primario, al contrario que Honda, que iba de secundario la mayoría de veces. Entonces, al ir de primario, el talento que aprovecha es liderazgo. No quiere decir que el equipamiento, ojo, que tenga que ser de liderazgo. Sí que es verdad que si quieres que Philip sea flexible, el equipamiento también debería de ser flexible, sino a la que lo quieras cambiar de tipo de tropa, pues no se puede usar. Además, Philip la ventaja que tiene es que se puede utilizar tanto con single troop, un solo tipo de tropa, como mixto. O sea, veis que tiene cosas que se beneficia si tiene más de dos tipos diferentes de tropas, pero luego tiene otras cosas que se beneficia si tiene un solo tipo de tropa. Entonces, como digo, como no se sabe tampoco en un futuro cuál podría ser el rol, yo os aconsejaría que si invertís en Philip, digamos, idealmente tengáis un equipamiento de liderazgo con talento de liderazgo. Luego el siguiente comandante que hay que mencionar de mixto liderazgo sería Trajano, que para mí quizás está por encima de Honda, pero bueno, no sé, tengo mis dudas también. El tema de Trajano es que es un comandante que está bien, pero va muy en contra del meta actual, donde todo muere muy rápido. Pensad que todo explota. Y Trajano es un comandante que para sacarle provecho, de hecho es que lo voy a poner por detrás incluso de Honda y de Sargon. Más que nada por, ya digo, no por nada en contra de Trajano, sino por el meta. O sea que al final estás en un meta donde las marchas explotan. ¿Qué sentido tiene un comandante que tarda tanto tiempo en surgir efecto y que es un comandante tan tanque? O sea, no tiene mucho sentido. A nivel de soporte está guay los buffos que dan, pero es que tampoco son buffos necesarios. Entonces creo que es mejor Philip, que no solo te da soporte en cuanto a buffs, a bonificaciones, sino que además al repetir la activa del otro comandante, ayuda a que los enemigos sigan explotando lo más rápido posible. Luego en el caso de Mehmet sería un Honda free to play, creo que lo metería en tier C por detrás de Chanyu, ¿no? Quizás por aquí. De hecho, el último de tier C. Se puede usar, y es gratis de taberna, ni siquiera tiene que estar quizás maxeado, pero es una especie de Honda peor. Y Etelfleda, a ver, la podéis utilizar, pero seguramente no tradee muy bien. La puedo poner en tier D. Al menos es mejor que Atila, Takeda y Martel, pero el tema es que es muy, muy de papel. Y obviamente es un comandante gratis, tampoco se puede esperar mucho, pero bueno, ya con esto creo que no queda ningún comandante de liderazgo por mencionar, que sea de campo abierto. De hecho, aprovecho para meter quizás a Heracleo por aquí. O sea, Heracleo tampoco sirve para campo abierto. Está muy bien para encadenar, está muy bien para Garrison, pero no es un comandante para pelear en campo abierto. Ah, de hecho me he olvidado en arquería de Tomiris. Vamos a añadirla, que creo que estaría por aquí. No está nada mal, junto a Boudica y Shonji. Los tres más o menos del mismo nivel. De hecho, Nebu también es por aquí. El tema de estos comandantes de arquería es que creo que son muy nicho, Yo creo que a no ser que estéis peleando en Imperiums, no se suelen ver demasiado, La verdad que la gente no suele tampoco llevar 3 o 4 marchas de arquería. Lo normal son 2. Y con 2 marchas está muy claro que sería Zugelian con Germán y Shayar con Ashurbanipal. O Ashurbanipal con Ji. Pero como digo, a nivel de Imperium, por ejemplo en 60 GT, gente que lleva 3 marchas de arquería, sí que he visto bastante que se ha usado Tomiris, Nebu se sigue usando. De hecho, yo creo que ellos incluso te pondrían a la botica por detrás. También estoy viendo que no he puesto a Escipio Emiliano, que quizás lo pondría por aquí. No es muy bueno, yo creo en campo abierto. Lo voy a poner por delante de Justiniano y de Mehmet, pero no es tampoco la gran cosa. De hecho, Tariq tampoco me convence mucho, pero quizás está un pelín mejor que Escipio. Tampoco son muy expertos en estos comandantes de rally, porque obviamente no los tengo, no se habla mucho de ellos, porque son comandantes que, bueno, no te los vayas a subir para campo abierto, pero si ya los tienes para rally, a lo mejor le puedes dar también un uso en campo. Y ahora sí, creo que no hay ningún comandante más que me quede por poner, que sea importante, así que aquí tenéis en mi orden cuál creo que son los mejores comandantes de campo abierto para el juego. A nivel de cuál deberíais de utilizar vosotros para hacer swap de comandante, no solo tenéis que mirar esta tier list, tenéis que haber entendido el por qué he puesto a cada uno en su sitio, que para eso he dado la explicación con cada comandante, y además tenéis que ver qué marchas tenéis
tenéis vosotros, porque obviamente una persona que tenga 3 marchas de caballería necesitará más comandantes de caballería que otra persona que tenga 3 marchas de infantería. Entonces esto no tenéis que verlo tanto en global, sino con también vuestros equipamientos y vuestra cantidad de tropas o vuestro todo, ¿no? Digamos, las opciones que tenéis en vuestra cuenta. Así que nada, espero que os haya gustado y servido el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.